Hola amigos, de nuevo. Hoy lo que quiero hacer es una transmisión en directo, en vivo, y lo que voy a hacer es comercializar con mi teléfono móvil. Hola mis queridos seguidores, pues yo ya voy a comercializar hoy en vivo, ya voy a poner la transmisión de mi pantalla, espero que todo se les ve, se les escucha y vamos a por ello. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Pues entrar así espontáneamente, luego abrir un par de posiciones y pues aquí ahora buscar en el mercado varias situaciones comerciales e intentar ganar, claro, con estas situaciones. Yo voy a hacer solamente un análisis técnico superficial, vamos a llamarlo así, ¿no? Y todas las posiciones voy a intentar abrir aquí y ahora una tras otra. Y aquí planeo hacerlo unos 15 minutos nada más, ¿vale? Porque lo que quiero saber es si yo puedo ganar con estas condiciones. Bueno amigos, ahora vamos con nuestro trading. Miren, ahorita con esta situación comercial vamos un poquito a la izquierda. Yo veo que tenemos abajo el nivel de soporte, ¿sí? Y pues en el momento actual tenemos el movimiento descendente. El precio se acerca hacia el nivel y hacia el nivel de soporte todavía hay espacio, ¿sí? Entonces yo aquí voy a abrir una posición de 2 minutos corta en la tendencia descendente, porque con más probabilidad aquí el precio seguirá yendo para abajo. Y con este movimiento yo voy a intentar ganar. Aquí el tiempo de 2 minutos hemos tomado el tiempo de sobra teniendo en cuenta la posible zona de flat o los cambios del precio para arriba o para abajo, ¿no? Y porque aquí, como pueden ver, incluso con los movimientos descendentes pueden haber cambios del precio al lado opuesto. Por eso aquí tenemos un movimiento en ondas. Y teniendo en cuenta todos estos movimientos, nosotros tomamos el tiempo de sobra, ¿vale? Espero que en esta situación comercial este tiempo va a ser suficiente. Perfecto amigos, miren, nuestra primera posición se cierra bien y nosotros ganamos acá. El precio realmente siguió su movimiento descendente y ahorita podemos intentar elegir otro par de divisa, miren acá. Pero con este par de divisa también se puede comercializar. Vamos a hacerlo con el mismo par de divisa porque yo creo que en el momento actual tenemos el cambio del precio para arriba y nosotros vemos que hacia el nivel de soporte todavía hay espacio. Ok, perfecto. Entonces en este momento actual tenemos el precio que va en ondas como siempre y aquí después de estos saltos tenemos la reversión del precio, el precio va para abajo hacia el nivel de soporte. Ahora vamos a vigilar un poquito el precio, ¿vale? Porque miren, ahora se forma la vela verde y aquí vamos a abrir la posición corta de 2 minutos. Porque quizás próximamente, después de este bajón, el precio va a dar su cambio y va a ir para abajo. Porque vemos también aquí que las máximas del precio últimamente aparecen más abajo y el potencial general del precio es más para abajo. Por eso con este movimiento nosotros vamos a intentar ganar y yo creo que esta vez también 2 minutos nos van a ser suficientes. Bien, yo lo estoy transmitiendo aquí, espero que todo se me escucha, se me ve todo bien, espero que todo funcione perfectamente. Y hoy pues he decidido hacerlo con mi móvil, ¿por qué no? Porque ustedes entienden que solamente vamos a esperar ahorita, que en la computadora la pantalla es mucho más pequeña que en la computadora y no veo todo el panorama, por eso solamente tengo que utilizar mi análisis técnico así superficial, que yo solamente estoy utilizando el gráfico por un chiquitico periodo de tiempo y utilizando este análisis técnico tan simple, yo voy a intentar ganar. Y a ver, vamos a ver si en general hoy podré ganar con estas condiciones y pues hoy específicamente lo vamos a ver y lo vamos a confirmar. Ok, miren, ya el precio después de un chiquitico saltón ya va para abajo, miren, se forman las velas rojas
y en el momento actual el precio está yendo hacia donde tiene que ir y hasta terminar la posición nos queda un poco tiempo y yo espero que esa posición va a cerrarse muy bien. Ahorita simplemente vamos a vigilar el precio y a ver qué tenemos. Perfecto. Sí, miren amigos, aquí nuestra posición se cerró bien y es donde ganamos. Nosotros pudimos pronosticar correctamente el movimiento del gráfico y yo ahora voy a seguir el trading. Voy a elegir otro par de divisa. Sí, vamos a pronosticar el movimiento del precio con este par, sí. Y nosotros aquí vemos que el precio, miren, iba también moviéndose en ondas, que había una tendencia ascendente, luego un chiquitico bajón y en el momento actual el precio dio arriba, después de lo cual vemos la reversión. Aquí vamos a abrir una posición corta de 2 minutos porque es bien probable que el precio luego irá hacia el nivel de soporte porque el potencial del precio general va para bajar. O sea que las máximas básicas del precio, según la tendencia general, van para bajar. Y es bien probable que el precio aquí va a ir hacia abajo, hacia el nivel de soporte. Y aquí es donde nosotros intentaremos ganar. 2 minutos aquí yo he tomado el tiempo pues de sobra, teniendo en cuenta la posible zona de flat. Y en las situaciones parecidas siempre hay que tomar el tiempo de sobra. Ok, nuestra posición es activa. Vamos a ver qué pasa con el precio y qué resultado vamos a tener. Y yo les digo que yo hoy comercializo solamente con un análisis técnico súper básico, ¿ok? Y yo voy partiendo solamente de los niveles de soporte y resistencia, ¿vale? Yo quiero que ustedes lo entiendan todos bien. Y no utilizo nada de indicadores, nada de nada, solamente las velas y pues análisis de las velas. Las primeras dos posiciones ya se cerraron bien y a ver aquí, miren, ahorita tenemos nuestra tercera posición abierta, es activa y con qué resultado va a terminar yo todavía no lo sé, pero ahora vamos a ver cómo va a cambiar la situación. Amigos, aquí desgraciadamente no cerramos bien, o sea que nosotros no ganamos aquí, pero bueno, no pasa nada, simplemente vamos a seguir comercializando. Yo ahorita voy a elegir otro par de divisa. Miren, aquí el 50% es la rentabilidad, ¿no? Vamos con este. Este sí. Aquí también yo veo que en el momento actual tenemos la tendencia descendente, sí. Y hacia el nivel de soporte todavía hay espacio. Podemos ver que está a la izquierda más abajo. Aquí les propongo abrir pues una posición, aquí mismo. Pero ahora vamos a entrar por 3 minutos, la posición corta en la tendencia descendente ya. Y esta vez yo he abierto dos posiciones con $500. O sea que yo voy a utilizar el sistema de duplicación de mi monto después de cada posición donde yo pierdo. Esto es importante y necesario ¿para qué? Para que si mi posición con el monto doble se cierra exitosamente, yo puedo devolver mi dinero perdido anteriormente y así ganar por encima. Y me parece que es una estrategia maravillosa y gracias a este sistema de duplicación de los montos de cada situación donde perdemos, pues yo puedo recompensar todas mis pérdidas y también ganar con ello. Por eso aquí vamos a ver, y eso digo que para eso yo utilizo el sistema de duplicación de las posiciones, ¿vale chicos? Y eso es, pues en el momento actual ya hemos abierto la cuarta posición. Me parece que eso me está bien. Dos posiciones se cerraron bien, una desgraciadamente no, es donde perdimos. Y vamos a ver cómo terminan estas dos posiciones con $500. Espero que bien. Y la verdad es que creo que en esta situación todo debe salir bien. Miren cómo está el gráfico. Porque vemos que últimamente la tendencia es descendente y las máximas del precio aparecen más abajo, o está bien. Y así el potencial del precio va para bajar. Y ok,
es esto lo que vamos a ver. 3 minutos, como siempre, yo he tomado el tiempo de sobra, teniendo en cuenta que el precio va a estar en la zona de flat y también puede haber un saltón del precio. Y como pueden ver, el precio va para abajo. Pero con la tendencia descendente también puede haber un saltón. Este movimiento, como ya digo, en ondas. Por eso, teniendo en cuenta todos estos movimientos, nosotros tomamos el tiempo de sobra. Ok, bueno, vamos a esperar y mientras lo vamos a esperar que no puede acelerar nada, espero que me van a seguir en Telegram, ¿vale? Y también me van a seguir en YouTube. Aquí les dejo toda la información mientras lo estamos esperando. Y miren, aquí está todo bien. El precio va bastante bien, va para abajo y espero que esta posición, que es del precio doble, sí, porque yo he entrado en 2 posiciones y el precio va a terminar aquí, bajo estos niveles donde entramos. Y vemos que ahora el precio está un chiquitico creciendo, subiendo, pero vemos que nosotros estamos bien más arriba, ¿no?, de donde está el precio. Por eso bien, vamos a ver. Una posición sí, un chiquitico crecimiento para arriba, pero nuestras posiciones se cerraron bien. Amigos, aquí es donde ganamos. Ahora vemos que hacia el nivel de soporte todavía hay espacio, ¿sí? Y la tendencia descendente sigue. Y aquí las máximas básicas del precio se renuevan y aparecen más abajo. Y ahora tenemos otro crecimiento del precio, pero mayoritariamente se forman las velas verdes. Por eso en esta situación vamos a ver un poquito, ¿vale?, cómo cambia el precio, porque es bien probable que después de un crecimiento el precio va a seguir la tendencia descendente. Por eso vamos a esperar todavía un ratico más, ¿ok? Y vamos a ver qué pasa con el precio, porque ahora se forman las velas verdes. Y pues ahora mismo nosotros vemos que se formó la vela impulsiva verde, lo que quiere decir que es bien probable que próximamente de este campo, de este área, tendremos el cambio del movimiento. Vemos que se forma esta vela impulsiva roja. Por eso aquí vamos a entrar en una posición de 2 minutos en la tendencia descendente. Vemos que hacia el nivel de soporte todavía hay espacio y el precio tiene donde caer. Ok. Y pues aquí últimamente, miren, vemos que empezaron a formarse las velas rojas, sí. Y simplemente lo que tenemos que hacer es vigilar, ver. Vemos que las máximas del precio también aparecen cada vez más abajo y pues eso también nos quiere decir que con más probabilidad el precio también seguirá hacia el nivel de soporte, y esto es lo que vamos a ver nosotros, porque con este movimiento descendente nosotros ahora, miren eso, intentaremos ganar. Yo creo que ahorita 2 minutos nos van a ser suficientes sí o sí. Ya vemos que se forma esta sobra y nosotros entramos en la posición después del cambio de rumbo de precio, y vemos que ahora se forman las velas rojas, que son bastante impulsivas acá, y bien, el precio va hacia el lado deseado. Y amigos, mientras estamos esperando, ustedes ven que yo comercializo aquí con Quotex, y si todavía piensan con qué broker comercializar, pues Quotex y Pocket Option yo les puedo recomendar, porque a mí me funcionan bien, e incluso indicando 50 start pueden recibir el bono para su primer depósito. Esta información también se las dejo acá. Y miren, el precio va para abajo, perfecto. Si aquí termina la posición bien, por hoy voy a terminar. Eso va a ser todo, ¿les parece? Miren, nos queda un poquito de tiempo. A ver. Perfecto. Genial. Aquí nosotros ganamos. Nosotros cerramos bien y aquí es donde ganamos. El precio realmente siguió hacia el nivel de soporte y nosotros pudimos pronosticar correctamente el movimiento del precio, y hoy nosotros pudimos ganar
Con eso yo voy a terminar, voy a fijar mis ingresos y ya está. Hoy nosotros abrimos 5 posiciones, de las cuales una se cerró negativamente, pero las demás 4 se cerraron bien. Teniendo en cuenta que íbamos ganando y necesitábamos recompensar esta pérdida, abrimos una posición más. Y yo creo que durante este periodo de tiempo es una estadística bastante buena. Como pueden ver, yo todas las posiciones las estaba viendo aquí y ahora, se abrían una tras otra y yo utilizaba simplemente el análisis técnico súper básico, súper superficial, ¿no? Y sin tener en cuenta estas condiciones tan limitantes, yo pude ganar. Mi experiencia pues ya lo está diciendo por sí misma, yo creo que eso está bien. Gracias amigos por ver esta transmisión hasta el final, este directo, ¿no? Ahora saben más información, sigan comercializando, entrenen aún más y más, porque es cuando todo les va a salir bien. Yo por hoy voy a terminar, me despido de ustedes, voy a terminar mi transmisión en vivo. No olviden de seguirme en Telegram, que aquí les dejo toda la información. Gracias mis queridos seguidores y nos vemos muy pronto. Chao.